buenas, ¿cómo están? Soy Sebastián, educador de Trades Group, y hoy vamos a estar viendo qué es un punto de interés y cómo encontrarlo. Bien, como podemos ver en pantalla, bien, vamos a comenzar primero con una estructura bajista. Bien, acá nosotros algo que ya podemos identificar, bien, una serie de lower highs y lower lows. Primero vamos a marcarlos, bien, utilizando los puntos estructurales. Esto es algo que ustedes a esta altura ya pueden identificar, bien. Los puntos estructurales es para definir la tendencia. Bien. Vamos a poner una serie de lower highs y lower lows. Bien. La tendencia es bajista. Bien. Ahora, nosotros hablamos que cuando las instituciones posicionan compras o ventas, lo hacen con tanto capital que ese capital tiene que ir distribuido en diferentes posiciones para mantener un balance entre la oferta y la demanda, o sea, entre compradores y vendedores. El encargado de mantener ese balance es conocido como Composite Operator. Es una entidad ficticia que realmente no existe, pero nos ayuda a nosotros a entender cómo se manejan las instituciones y cómo es el algoritmo que se maneja en el mercado. Bien, por ejemplo, este último movimiento bajista, bien, es una serie de movimientos bajistas y representa dinero en el mercado. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Digamos que este movimiento bajista lo está generando una institución llamada en este caso institución A. Bien, esa institución A, digamos que se está posicionando con 400 millones, bien, es un ejemplo, y lo que intenta hacer esta institución es, bueno, posicionar dinero en venta esperando que los activos comiencen a bajar, bien. Ahora, al bajar y generar un punto más bajo, en este caso un lower low, bien, lo que hace es generar una estructura bajista y el precio se encuentra en un punto muy barato. Por lo tanto, otras instituciones consideran que es un buen punto para comenzar a comprar, bien. En este caso va a aparecer otra institución, en este caso llamada institución B, que se quiere posicionar en compra. Bien, vamos a decirle entonces institución B. Bien, la institución B, bien, digamos que quiere comprar, pero con mucho más capital que ingresó en la institución A. Digamos 20 mil millones. Bien, ahora, esos 20 mil millones, bien, claramente es mucho más dinero que ingresó en la institución A. Si ese capital se inyectara en un solo movimiento, nosotros, por ejemplo, veríamos una vela que simplemente comenzaría a subir, a subir, a subir con mucha fuerza. Porque es mucho dinero que se está inyectando en compra. Entonces, para que se mantenga un balance entre la oferta y la demanda, entre los compradores y vendedores, entra esta entidad que dijimos que era el encargado de mantener ese balance. En este caso, el intermediario de las instituciones conocido como Composite Operator. Bien, el Composite Operator se encarga de distribuir el capital de las instituciones para intentar de mantener ese balance entre compradores y vendedores. Bien, ahora, quien toma el capital de la institución B es el Composite Operator. Bien, él lo que va a hacer es tomar ese capital, ya que es mucho dinero que se va a inyectar en compra, y lo que va a hacer es distribuirlo en diferentes posiciones para mantener un balance entre la oferta y la demanda. Entonces, en vez de inyectar todo ese capital en una sola posición, lo va a ir distribuir. Entonces, digamos que inyecta una parte del capital. Por ejemplo, 2 mil millones. Bien, entonces ahora esos 20 mil nos quedarían a nosotros 18, ¿verdad? Vamos a ponerle acá 18. Bien, ahora lo que va a pasar es que los precios van a comenzar a subir, pero de una manera un poco más controlada, bien, más controlada y un poco en donde se pueda intentar mantener ese balance entre la oferta y la demanda. Bien, vamos a hacer un ejemplo de eso. Bien, vamos a hacer esto. Una serie de movimientos alcistas. Bien. Bien. Ahora, nosotros estructuralmente ya nos damos cuenta que de una estructura bajista pasamos a una estructura alcista. Identificamos el choch, bien, en este caso que es el cambio de tendencia, bien, identificamos el punto estructural en esta arriba, que sería el higher high, ¿verdad? Vamos a borrar este, vamos a hacerlo más fácil así, vamos a editar este, vamos a ponerle higher high, y detrás de él va a tener su higher low, una tendencia alcista. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Encontrar ese punto de interés. El punto de interés es una zona o área en el gráfico donde tiene altas probabilidades de que nos dé una nueva reacción, ya sea en compra o en venta. En el caso de la estructura alcista,
nosotros podemos identificar que este movimiento alcista no es un movimiento común y corriente, sino que se puede considerar un movimiento institucional, ya que fue una gran inyección de dinero, fueron 2.000 millones y el precio subió con mucha fuerza, incluso lo que nos genera son velas de gran tamaño, bien, identificando el movimiento institucional, bien. Esas velas de gran tamaño usualmente se le conocen como velas IFC, bien, las velas IFC, bien, vienen de lo que es Institutional Funded Candle, que es más fácil conocidas como velas institucionales. Las velas institucionales son prácticamente las velas que tienen un gran tamaño, ya sean de compradores o vendedores. Bien, en este caso identificamos 3 velas IFC con un gran tamaño, ya que fue una inyección de dinero que tuvimos en compra. Ahora, este movimiento institucional y esta estructura alcista, ¿representa los 20.000 millones que había ingresado la institución B en compra? No, solo representa una parte de ese capital. Por lo tanto, en el momento que nosotros identificamos este rompimiento de estructuras, este cambio de tendencia con un movimiento institucional alcista, para nosotros significa que es una parte, un capital más grande, por lo tanto el precio va a continuar subiendo, ¿bien? Entonces, antes que continúe subiendo, nosotros lo que vamos a buscar es ese punto de interés, que es la zona en donde el precio tiene altas probabilidades de volver a llegar a ese nivel para darnos nuevos máximos, ¿bien? En el caso de la estructura alcista, ¿bien? Nosotros tenemos que primero identificar dónde están los últimos vendedores, ya que los vendedores son los que están quedando en pérdida en este caso. Recordemos que antes que el precio suba, una institución A se posicionó en venta esperando que los activos bajen, pero terminaron subiendo. No significa que la institución A perdió completamente ese capital, sino que su dinero se encuentra en pérdidas. Bien, ahora, lo que va a hacer la institución A es que en el momento que el Composite Operator le dio lugar a los compradores, también le va a dar lugar a los vendedores. Luego de todo impulso, tenemos un retroceso, ¿bien? Entonces, en el momento que los vendedores vuelvan a tener lugar para vender, lo que va a pasar es que la institución A va a volver a posicionarse en ventas, va a volver a posicionar dinero en ventas con el objetivo de que el precio baje, ¿bien? Hasta los niveles donde ellos estaban perdiendo dinero. Estos niveles, el nivel donde la institución estaba perdiendo dinero, donde quedan sus posiciones abiertas, es esa última vela, estos últimos vendedores. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es dónde se posicionan los últimos vendedores. A partir de los últimos vendedores es donde nosotros vamos a buscar nuestro POI. Bien, las siglas de POI vienen de Point of Interest, o sea, punto de interés. No significa que ese sea el punto de interés, sino que a partir de ello vamos a buscarlo. Bien, bien, lo que vamos a hacer nosotros es, en un primer lugar, encerrar ese punto, esa vela de últimos vendedores, encerrarla con un recuadro, y eso es lo que nosotros conoceríamos como POI, del punto de interés. Es la zona en donde el precio tiene altas probabilidades que el precio vuelva a retroceder, la institución va a volver a posicionarse en ventas con el objetivo de que el precio baje hasta la zona donde ellos estaban perdiendo dinero, que en este caso es el punto de interés, y una vez recuperen su capital, los precios van a volver a subir, ya que hay mucho más dinero que se tienen que ingresar en compra. Entonces, en estos niveles, incluso se ingresa el dinero de la institución B, que queda pendiente, que en 18.000 millones, y incluso en el momento que la institución A recuperó todo su capital, ellos también vuelven a ingresar en compra. Bien, ahora, para resumirlo, en una estructura alcista, nuestro punto de interés está compuesto por los últimos vendedores. Bien, en una estructura bajista va a ser al revés, van a ser los últimos compradores. Ahora, hay una condición, bien, para que el punto de interés sea válido, la vela siguiente a ella debe contener imbalance. ¿Qué es el imbalance? El imbalance es la diferencia que hay entre la oferta y la demanda, o sea, entre los compradores y vendedores. Realmente el imbalance es algo que se ve representado en las velas y es algo que siempre se presenta, ya que siempre hay una diferencia entre compradores y vendedores. En el momento que nosotros tenemos una estructura alcista, significa que hay más compradores que vendedores. En una estructura bajista, más vendedores que compradores. Entonces, siempre va a haber un pequeño imbalance. Solo que en un movimiento institucional como el que tenemos acá, es cuando más imbalance vamos a tener. Bien. Ahora, ¿cómo identificamos el imbalance? Como dije en un momento, voy a dibujarlo gráficamente acá. Hagamos de cuenta que lo que dibujo acá es una balanza. Bien, como dije, hagamos de cuenta que esto es una balanza, ¿sí? Bien, vamos a poner acá un círculo, bien. Un círculo rojo, un círculo, en este caso vamos a cambiarlo de color, vamos a ponerlo verde. Bien. Hagamos de cuenta que esto es una balanza. Como dije, el imbalance es la diferencia que hay entre compradores y vendedores. En el momento que nosotros tuvimos una inyección de dinero tan grande en compra, bien,
claramente ya no había un balance. Bien, ¿por qué? Porque teníamos una mayor cantidad de compradores que vendedores. Bien, entonces ya no teníamos ese balance, entonces voy a representar la balanza como algo como esto. Vamos a hacerlo así, para mantener el mismo color. Bien. Ahora, en el momento que tuvimos esa inyección de dinero, claramente habían muchos más compradores que vendedores. Bien, entonces como dije, la diferencia que hay entre la oferta y la demanda, bien, la diferencia que hay entre ellos es conocida, tiene varios nombres. Usualmente se conoce como ineficiencia del precio, vacío en el mercado, o más fácil, IMB, de imbalance. Como dije, el imbalance es la diferencia entre los compradores y vendedores. ¿Y cómo se ve representado en las velas? Muy sencillo, es bastante sencillo. Incluso hay indicadores para eso. Veamos. Vamos a seleccionar esta vela. Bien. Y esta. Vamos a duplicarla. Bien, vamos a hacer esto y esto. Creo que ahí se ve bien. Bien. Para saber si una vela tiene imbalance, creo que las mechas ahí se pueden ver muy bien. Bien. El imbalance se ve representado de la siguiente manera. Si yo quiero saber, por ejemplo, si esta vela contiene imbalance, lo que tengo que fijarme en una estructura alcista es entre el máximo de la vela anterior a ella. ¿Cuál es la vela anterior? La que vemos acá. Su máximo es el punto máximo de la mecha. Entre el máximo de la vela anterior y el mínimo de la vela siguiente a ella, la vela siguiente es esta y ese es su mínimo, si entre ellas hay un espacio, una separación, bien, vamos a hacerlo así un poco mejor, bien, si hay una separación entre ellas, bien, significa que esa vela contiene imbalance, tiene imbalance, bien. Ahora, si por ejemplo el mínimo de la siguiente hubiera ido por debajo del máximo del anterior, ahí ya la vela no tendría imbalance, bien. O al revés, bueno, es de la misma manera, ¿sí? Si el máximo del anterior está por arriba del mínimo anterior, es al revés, bien, tampoco hay imbalance. Tiene que haber una separación entre ellos, bien, entre el máximo anterior y el mínimo siguiente. Si entre ellas no se tocan y hay un espacio, significa que esa vela contiene imbalance. Esa es la condición, bien. Entonces veamos, dijimos la condición es que para que el punto de interés sea válido, la vela siguiente, que el punto de interés es el último vendedor, entonces la vela siguiente, ¿cuál sería? Los primeros compradores, bien, los primeros compradores. Siempre la vela con imbalance, recuerden que en una estructura alcista tienen que ser velas de compradores, no de vendedores. La vela siguiente debe contener imbalance. ¿Y tiene imbalance? Veamos. Si yo quiero saber si los primeros compradores tienen balance, me fijo lo mismo. Entre el máximo anterior, que es eso, y el mínimo de la siguiente, que está acá, ¿hay un espacio entre ellos? Sí. ¿Qué significa? Que esa vela contiene imbalance. Por lo tanto, el punto de interés es válido. Incluso esta vela también tiene imbalance. Bien. ¿Y de qué nos sirve que la vela siguiente tenga imbalance? El imbalance es algo que se va a ir mitigando, bien, que el precio va a tratar de recubrir ese imbalance. Y como el imbalance está pegado al punto de interés, está junto al punto de interés, esto sirve como un imán para que el precio cuando retroceda cubra los imbalances, bien, y pueda llegar a nuestro punto de interés en donde vamos a buscar nuestras compras. Bien, eso es todo, bien, esta es la manera de cómo o qué es un punto de interés y cómo identificarlo. Bien, en otros videos nosotros vamos a hacer otro video en donde cómo identificar el punto de interés, pero en el gráfico, ya viendo las estructuras y para que lo puedan identificar mucho más fácil. Bien, ya sea con o sin imbalance. Bien, espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en sus futuros trades.